Bien, muy buenas noches. El día de hoy, viernes 26 de abril de 2024, nos encontramos con el profesor Fermín Fajardo Luna, docente de educación secundaria y actualmente cursante del doctorado en educación. En esta ocasión hablaremos del papel que tiene la educación a nivel nacional en relación con las políticas internacionales y la instrumentación de las mismas a nivel federal, estatal y municipal. Bien, comencemos. Buenas noches, compañero docente. Buenas noches. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista que nos hizo favor de prestar este tiempo. Bien, eh, de acuerdo a su trayectoria profesional, ¿cuál cree que es el fin de la educación? Siendo sincero, actualmente el fin de la educación está muy politizado. Lo veo mucho en el sentido de preparar únicamente a personas que en un futuro van a desempeñar alguna actividad, pues generalmente provechosa para la sociedad, ¿no? Pero finalmente en ese sentido, muchas veces lejos de responder a los intereses o a las necesidades realmente que tenga una persona, como que está muy mecanizada y es muy pensada a futuro, más, repito, que en lo que pueda satisfacer algunas necesidades particulares o personales, sino a lo que necesita una sociedad. Vale, muchas gracias. Según el INE, ya extinto, 2016, hay una suplantación de funciones por parte de los políticos. La suplantación está reemplazando a los funcionarios gubernamentales, de manera que pues los políticos están decidiendo estrategias, proyectos, programas, los están construyendo en base, pues podríamos decir, alguna especie de encargo, por así decirlo, y bueno, se está suplantando muchas veces el papel de aquellos que instrumentan y diseñan los programas educativos en general. ¿Nos puede dar su punto de vista con respecto a esta parte, por favor? Sí, totalmente, tal cual lo acaba de mencionar. En ese aspecto, no he conocido tal cual nombres, pero sí recuerdo justamente que en la maestría comentábamos en un determinado momento que las personas que se dedican, por ejemplo, también a elaborar reactivos, a aplicarlos, inclusive a evaluarlos y demás, muchas veces están más alejados que ninguna otra persona de lo que implica realmente el quehacer educativo, de lo que implica trabajar con niños, con adolescentes y cosas por el estilo, que no toman en cuenta, por ejemplo, ciertas características propias de las etapas de desarrollo, como para poder de alguna forma atreverse a evaluar estos aspectos, como si, no sé, un arquitecto fuera a evaluar a un médico, por ejemplo. En este sentido de la educación, las personas que se dedican a elaborar estos instrumentos que se supone que miden ciertos alcances, logros, etcétera, en torno a la educación, pues muchas veces no conocen lo que implica realmente estar parado frente a cierta cantidad de alumnos, mmm, tratando como de transmitirles cierto conocimiento. Entonces, pues de alguna forma hasta lo siento un poquito hipócrita por parte de las autoridades, el que se atrevan a evaluarnos personas que no tienen pues nada que ver al respecto y sin ser grosero o irrespetuoso, ¿no? Pero sí entra esta parte que para tú medir el alcance que están teniendo ciertos profesionales, pues tienes que conocer, ¿no? O desempeñar en algún momento, pues estas funciones. Es lo que conozco al respecto. Vale. Yéndonos un poquito a lo internacional, ¿cuáles cree que son cuáles son los principios o directrices internacionales que más influyen
en las reformas políticas del país. ¿Qué tanto cree que está pues involucrado, influido, quizá manipulado el sistema educativo nacional por organismos internacionales? Hasta donde conozco, en una ocasión leímos una noticia también en colectivo, en la maestría, respecto a que seguramente, inclusive de gobiernos anteriores, ¿no? Pero el que venía muy plasmado ahí en la noticia fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, que a raíz de su ingreso, del ingreso del país en la OCDE, mm, este organismo internacional destinó a México cierta cantidad de millones de dólares con el compromiso de garantizar resultados en torno a la educación. No recuerdo inclusive si era también en el tema de la salud, en el sector salud, pero sí recuerdo el de la educación. A raíz de ello, también esto existía desde antes, desde que yo fui estudiante de primaria, lo recuerdo así. No sé exactamente antes, pero al menos en mi trayectoria educativa así es, ¿no? A partir de las evaluaciones se toman en cuenta a partir, por ejemplo, del número 5. Entonces, de un tiempo para acá se nos hizo a los docentes mucho énfasis, mucho hincapié en que cero reprobados, en que hay que recuperar a los alumnos en rezago, en riesgo, etcétera. Y hablábamos justamente de esta necedad, de esta necesidad que tienen nuestras autoridades educativas. Hablo, por ejemplo, de subdirectores, directores, supervisores, jefes de zona, de sector, etcétera, en torno a tener cantidad mínima o nula de alumnos reprobados. Entonces analizábamos como estas razones de actuar y llegábamos a la conclusión de que precisamente eh, se pretende en la actualidad, más que hacer notar como algún cambio o algún avance en torno a la educación, en torno a los conocimientos, etcétera, se hace únicamente como para justificar de alguna manera esa cantidad de millones de dólares o miles de millones de dólares. La verdad no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero hablamos de muchísimo dinero que se supone que tenía que destinarse a cada una de las escuelas, por ejemplo, dinero que obviamente jamás llega. Quizás no en la cantidad que debería, a lo mejor por ahí hay alguna parte significativa, ¿no? Pero pues esta cuestión de la corrupción que sobre la marcha, pues se va quedando atorado en los altos mandos, ¿no? Entonces, llegábamos, repito, como a la conclusión de que lejos de interesarse como por reflejar o por mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, pues lo hacían esta situación de que cero reprobados, aunque sea pásalos con 6, etcétera, se vuelve como mucho en la cuestión de ofrecer resultados, aunque sean falsos, en torno a justificar ese gasto de dinero y decir, ¿sabes qué? Mira, pues tengo cero reprobados, para eso utilicé el dinero que me diste, ¿no? Pero repito, ese dinero pues jamás llega a las escuelas. Vale, muy bien. ¿Cuál es su opinión respecto a las reformas que ha tenido a lo largo de la historia el artículo tercero constitucional? ¿Cree que se ha modificado en esencia su contenido? ¿Se han abierto dimensiones nuevas? ¿Cuál es su percepción? Sí, yo creo que cada representante, cada jefe de Estado que llega cada 6 años, trata de darle como su propia esencia, su propia perspectiva, y está bien, pero para medir como los alcances significativos de una reforma anterior, como que siento yo que se debe tener un poco más de tiempo, o quizás esforzarse un poquito más por mejorar las condiciones generales de las escuelas, de los trabajadores, etcétera, para que pueda realmente tener un resultado significativo este tipo de reformas que se hacen al respecto. Perdón, por ejemplo, se me viene a la mente
la última cuestión que yo conocí al torno de las reformas, que habla mucho de la calidad, pero igual debatíamos, me acuerdo en alguna ocasión en plenaria, pero ¿qué es calidad? La calidad para mí a veces toma como una cuestión subjetiva porque lo que yo puedo buscar en torno a la calidad en la educación puede ser muy diferente a lo que otra persona busca o para lo que otra persona significa la calidad. Y en este aspecto fue como la última parte que yo recuerdo en torno a estas reformas. Mm, en un principio se habló de la incorporación de la laicidad o las características de la laicidad y la gratuidad que debe tener este derecho. Posteriormente se le añadió el término obligatoriedad y fue pasando por una cantidad importante de reformas, ¿no? Ahí al respecto. Y la última que recuerdo es esta que menciono de la calidad, una educación de calidad, también enfocada a la cuestión humanista. En ocasiones, debatiendo un poquito con mis compañeros, con mis colegas, hablamos ahí al respecto de que actualmente las personas y los alumnos ahí están muy presentes. Se les habla mucho acerca de sus derechos, pero muy poco de sus obligaciones. Por ejemplo, en la actualidad, no puedes dejar a un alumno fuera de la escuela, porque se dice que le niegas el derecho a la educación simple y sencillamente por no dejarlo ingresar a la escuela. Pero se le pretende como dar una lección de no ingreses a la escuela el día de hoy porque llegaste media hora tarde. Entonces, desde cuestiones que pudieran parecer detalles insignificativos, creo que vamos perdiendo como que la esencia de todo lo que precisamente pretenden o buscan añadiendo estos nuevos términos o significados en torno al artículo tercero, como que se van perdiendo por la incapacidad de poderles reflejar también, repito, estas obligaciones que también debemos adquirir como seres humanos, como individuos. Ujú. Vale, sí, muy bien. Respecto a la política educativa actual, ¿cuál es la opinión sentida del personal con el que usted labora, también docente, respecto a la NEM, de la nueva escuela mexicana? ¿Cuál cree que es la percepción de sus compañeros docentes? Pues como cada reforma que ha habido últimamente, bueno, a mí me tocó cuando ingresé al servicio, trabajar con el Plan de Estudios 2011. Posteriormente pasé por la reforma del 2017 y actualmente la del 2022. Finalmente nos hemos tenido que acoplar, ¿no? Prácticamente no nos ha quedado de otra. En mi opinión personal, la que estuvo más completa fue la que existía en el 2011, donde quizás no comenzó, pero se le dio un poquito más de importancia o de auge a esta cuestión del trabajo por competencias, entendiendo a las competencias como el conjunto de saberes, de habilidades, de actitudes, de valores que le ayudan a una persona, a un individuo a resolver ciertas situaciones en un determinado momento. A mí ese plan, ese programa de estudio se me hacía muy completo. Posteriormente solamente lo vimos, creo que ahí, por lo que he comentado con mis compañeros, comparten, si no al 100%, pues sí en esencia estas ideas que yo tengo, de que solamente es lo mismo, pero cambiándole el nombre, añadiendo quizás 2 3 palabras que en muchas ocasiones ni siquiera las autoridades saben para qué sirven, ¿no? O lo que significan. Recuerdo ahí cuando recién salió este último plan de estudios, le preguntaban a la maestra Leticia Ramírez Anaya si podía responder ahí al respecto una interrogante que le hacían del programa de matemáticas y pues dijo abiertamente
que no podría responder a eso. Entonces, pues nosotros los docentes, la verdad, decimos, ¿cómo pretenden que nosotros ya desarrollemos, llevemos, apliquemos ya en la práctica con los estudiantes que son pues se supone que uno de los sujetos más importantes, bueno, actualmente es la comunidad. En un momento se le dio mucha importancia al alumno como el centro del proceso de aprendizaje, actualmente es la comunidad, pero no deja de ser un actor muy importante o que tiene bastante peso. Entonces, ¿cómo pretenden que nosotros llevemos a la práctica o desarrollemos nuestra profesión con calidad, como lo llaman ellos, si ni siquiera ellos tienen el sentido o tienen la idea de lo que significan sus planes de estudio? También recuerdo actualmente que se nos piden las planeaciones tomando en cuenta los procesos de desarrollo de aprendizaje que anteriormente eran los aprendizajes clave y en el plan 2011 los aprendizajes esperados. Solamente le cambian como palabras muy, pues ni siquiera voy a decir objetivas o importantes, solamente cambia la redacción, pero sigue siendo lo mismo. Cada vez nos confunden más en lo que ellos se supone que pretenden que nosotros desarrollemos. Los formatos para planeaciones, al menos los que se presentan en mis escuelas, muchas veces no tienen ni pie ni cabeza. Por ejemplo, recuerdo que en un principio de ciclo escolar, cuando nos comenzaron a dar los talleres en torno a esto, a los nuevos planes y programas, nos pedían que todo lo trabajáramos de manera transversal y por proyectos. Repito, al menos eso en mis escuelas. Quizás puede ser también esta parte de que a veces cada quien entiende las cosas como más le conviene o como quiere, ¿no? Pero al menos eso fue lo que a nosotros nos transmitieron nuestros directivos, que se supone que fueron capacitados en este sentido de las planeaciones. Repito, no, para nosotros no tenía ni pies ni cabeza. Se nos pedía que trabajáramos prácticamente, yo tengo 18 PDAs y nos pedían un proyecto por cada uno y pues yo les decía, para mí es muy complicado desarrollar prácticamente un proyecto por cada proceso de desarrollo de aprendizaje, porque para mí un proyecto es justamente ya la conjugación de todas las habilidades, los aprendizajes, saberes y actitudes que un alumno adquirió, por ejemplo, al término quizás de un trimestre o de un bimestre. Bueno, ya no se manejan bimestres, pero de un periodo un poco más largo del tiempo, más considerable de tiempo, ¿no? Entonces, hablar de tantos proyectos, de tanta transversalidad, no digo que está mal, pero no se puede de la noche a la mañana. Más que nada también por cómo estamos acostumbrados a trabajar, no se puede lograr desde mi punto de vista. Y del de varios compañeros que tuvieron esta misma manera de pensar. Entonces, pues en resumen sería eso, que ni siquiera ellos saben lo que pretenden con estos nuevos planes y programas. Los libros, al menos el mío, que es el de saberes y pensamiento científico, me gustó en contenido, pero no en la secuencia que le dan. Les decía, justamente hoy en la mañana en la reunión de consejo que tuvimos, que los libros anteriores me gustaban. Quizás también me quedé muy acostumbrado a trabajar con ellos, porque pues duré 5 años trabajando con ellos. Pero un tema, eh, un proceso de desarrollo de aprendizaje, antes aprendizaje es clave, te llevaba de la mano al otro, al siguiente. Y actualmente los contenidos en los libros de texto viene, por ejemplo, uno en la página 198, porque para variar, mi libro, el libro de mi materia, lo comparto con matemáticas. Entonces, en ocasiones estoy así como de, chicos, saquen su libro. Ay, es que pensamos que solamente, bueno, me sucedió mucho al principio, es que pensamos que era el de matemáticas, y yo es que es el de español, el de matemáticas y el de ciencias. Y a la maestra de matemáticas le ocurría lo mismo al principio. Niños, saquen su libro. Ay, es que pensamos que era el de ciencias. O a veces también dependiendo, los estudiantes a veces también actúan de manera a conveniencia y demás. Pero bueno, he notado que, por ejemplo, mis contenidos empiezan en la página 150, por poner un ejemplo.
me voy a ir a un contenido que está en la página 218 y uno esperaría que le diera la continuidad a la 219 y no, el tema que sigue está en la 310. Y después el que sigue uno esperaría que estuviera en la 311 y, oh sorpresa, te tienes que regresar a la 194. Entonces, como que de repente se vuelve un poquito confuso, quizás también es cuestión de adaptarnos y de conocer un poquito más la organización de los libros, pero sí es bastante confuso. Yo lo resumiría como muy confuso en la actualidad. Vale, pues sí, yo también desde la educación media superior también he tenido esa percepción. Bien, muchas gracias. Y como conclusión, ¿cuál cree que es el futuro de la educación en México? ¿Cree que de acuerdo a la Ley General de Educación de cada sexenio vamos a seguir como parece que ahorita estamos? ¿Cree que sí va a haber una continuidad? ¿Cree que es necesario, en esencia, que siga el mismo gobierno para que se mantenga el plan de estudio, que se siga, que tenga una continuidad? O en este caso, por ejemplo, estaríamos retomando la pregunta, la segunda pregunta que le hice. Se estaría usurpando a lo mejor la idea, la función de quienes deberían de estar gestionando, desarrollando los planes y programas por el ámbito político. No sé de acuerdo a esto, sería su percepción de lo que podría ser el futuro de la educación en México. Sinceramente, desde mi punto de vista, desde hace ya unos años se está perdiendo la educación en esencia. Para mí ahorita es únicamente la escolarización. Hablo de la educación porque para mí la educación significa justamente todo este conjunto, repito, de saberes, de actitudes, de valores y de conocimientos, que en esencia fue como lo primero, ¿no? Yéndonos a cuestiones un poquito filosóficas, no soy experto, tú sí, pero yéndonos un poquito a estas cuestiones filosóficas, la pasión por el saber, por conocer cómo funciona un fenómeno, por qué se da una determinada situación natural o social, perdió mucho significado a raíz de que la educación se trató de institucionalizar. Y en la actualidad, con los derechos, por así decirlo, humanos, para mí ha perdido y cada vez va perdiendo más esta esencia, la educación como tal. Ya las personas no ven la educación como algo valioso, como algo a lo que realmente le tienen que dar cierta importancia si es que realmente queremos vivir de una manera digna y respetable como sociedad, que pues implica no solamente el bienestar común, sino el bienestar colectivo. Cada vez es más evidente la poca preocupación o importancia que se le da al bienestar colectivo. Entonces, pues muchas veces, repito, no hay bienestar personal, pues mucho menos le vamos a dar la importancia al colectivo. Entonces, para mí sí urge realmente realizar una reforma a profundidad que tome en cuenta todo este tipo de circunstancias que regulen de manera importante y adecuada el comportamiento de las personas. En este caso, pues los estudiantes que posteriormente van a pasar a formar parte de esencial y productiva, por así decirlo, de una sociedad. Entonces, pues sí urge una reforma muy importante y esencial al respecto. Yo veo muy incierto el futuro de la educación como tal. Bien, bueno, pues muchas gracias, compañero. Gracias por su tiempo y por sus valiosas aportaciones. Gracias por la atención prestada y pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Buena noche. No, de nada, buenas noches.